Bueno, es normal también cuando pasa mucho tiempo defendiendo. Sabes que luego se te quedan, tienes menos ideas, ¿no? A la hora de tomar decisiones ahí arriba, ¿no? Ya llevan 35 minutos sin sobresaltos y entonces, bueno, eso por dentro realmente es una losa para el equipo blanco. Aunque parece dice, no, están cómodos, no, no, están peor, porque realmente te va dando esa posibilidad la opción de que vaya esto 0-0, ¿no? Juega el Madrid con Bastantono sobre el mediocampo del Albacete. La apertura sobre la izquierda. No va a llegar la pelota para Vinicius Jr. Aguado sin problemas. A ver la salida del Alba. Bien, sin embargo, abajo Hausen para robarle la pelota a Dani Esche. Hasta Antonio no está. Está no desentonando totalmente. Aparte absolutamente estéril. No, no, no se ha jugado ni una. Al menos que se la fume alguna. Es que si intentas hacer lo que hace el resto y no eres diferencial, tampoco a la hora de apostar por ti el entrenador va a decir, ¿qué me aporta diferente al resto? Nada. Obviamente. Un partido para que aparte de estar recibiendo con ventaja, lo estamos viendo. Tenemos la suerte de verlo en primer plano porque la cámara no lo favorece y todas sus tomas de decisiones son absolutamente bueno raquíticas. Mira, tiene que venir a recibir. Quiere venir a recibir balón. Jugando muy interior. Bueno, ¿por qué es eso? Porque al final su naturaleza es esa. Es que él no es un jugador de banda. Ahora viene a tocado el Real Madrid que pone la triangulación del equipo de Arbeloa. El pase Elin en 2 tiempos entraba Vinicius como una flecha en 2 tiempos atrás, Paulizo In. Buena la llegada de Arda Güler. Buena la llegada del Real Madrid ahora por la izquierda. Muy buen movimiento. Muy bien ahí combinando los tres ahí. Vinicius Fran y el turco. Y bueno, jugada de peligro. Todo lo que decimos de Mastantono. Que no acaba de dar la versión que se espera de este jugador. Sin embargo, sí que yo al menos percibo una mejoría. Además, está yendo más en el partido de Arda Güler, está interviniendo más efectivamente, está cargando más el área con centros. Juega el Real Madrid. Minuto 38. Se va a cumplir de partido. Empate a 0. Arda Güler. Balón interior. A ver si llega. No va a llegar Fran García. Dejó pasar Gonzalo. Largo para Fran García. Además, Mastantono. Claro. En ahora mismo, ¿con quién te mide? Mazán, tú te estás midiendo con Rodrigo y hasta con Brahim. La diferencia es notable, tanto con Rodrigo, bueno, y la versión de Bra en la Copa de África, ni te cuento. Pierde las 2 batallas mismo. Sí, en ese duelo, tanto con Brahim como con Rodrigo, más tanto, está lejos. Sí, tiene que recuperar su versión física y de confianza, sobre todo físico. Lo veo muy de unos movimientos muy previsibles. No, no me está gustando. Es cierto que tampoco no se está deslumbrando, pero evidentemente es un partido para que hiciera algo mucho más llamativo, ¿no? Partido de guante blanco también. Ataque el Albacete por la izquierda, la subida de lateral de Dani Bernabéu encarándole a David Jiménez. Falta de David Jiménez sobre Bernabéu. Pero mira, el lateral izquierdo que seguramente sea de desfiliar por dorsal, ¿no? Lleva el número 27. La primera que ha tenido se ha atrevido. Sí. Pues sí. Y se ha callado una falta. Bueno, pues ese de peligro. Claro. Mira, se entrieve en cara. Oro porque si la pierdes, ahí tiene tiempo el equipo suficiente como para replegarse y recuperar posiciones. Al final, en esa zona es donde tienes que jugar. La falta clara de David Jiménez sobre el lateral zurdo Albacete, sobre Dani Bernabéu. La falta es peligrosa. Está como un par de metros del lateral del área. Punta izquierda de ataque del conjunto castellano-mancheco. Ahí está Andrei Lonen ordenando la posición de sus jugadores en el área.
Llega o ataca o posiciona bastante gente en el área el Albacete porque es una buena oportunidad para el equipo de Alberto González en este rus final del primer periodo con empate a 0. Minuto 40 se va a cumplir. A ver el lanzamiento a portería. Lunen, las manos de Lonen porque buscaron el remate directo a portería. La salida ahora de Gonzalo se la puede llevar Vinicius. Otra vez le cae a Gonzalo. Pelota para Vini. Creo que hay fuera de juego. Creo que hay fuera de juego. Venía en carrera. Cae Vinicius Jr., pero creo que estaba en fuera de juego. No sé, pero a ver si ha levantado la bandera auxiliar. Sí, sí. Fuera de juego de Vinicius Jr., que la recuperaba Albacete, porque tea una contra Clara y han replegado todos perfectamente. Pero hubo un momento ahí que se trompicó la pelota Gonzalo. Se le vino muy arriba para presentar. No es en la aquí está en el momento en la segunda. Bueno, ahí venía lanzado el jugador de del Albacete, y evidentemente Vinicius tenía que esperar a que el balón para volver a arrancar. Vaya pelea de wrestling que han tenido ahí. Aquí ves David Jiménez y José Carlos Lazo. ¿Quién fue más Antonio? Que el que lanzó de cabeza. Sí, le faltó. Pero también le faltó vigor. Podía haber ido con más bemoles. Yo creo que también se asustó un poco. Tenía el defensa que le iba a tapar así saltando con la por delante, y yo creo que a lo mejor simplemente quiso tocarla para darle continuada a la jugada, pero no le puso imprimir la fuerza que tú reclamabas, Jorge. Sí, sí, pero bueno, hay que jugarse al pellejo. Escúchame, está jugando una oportunidad. Entrenador nuevo, partido de copa, la visualización de este partido. Nosotros ya somos casi 40,000. Escúchame, lo está viendo todo el país esto. Corner, corner, corner para el Albacete. Una pregunta, Alfredo, ¿tenemos algún scorer de todos los partidos que se están jugando? ¿Sabemos algo? No, no tienes por ahí alguna información. Mira, aquí yo creo, claro que lo sabemos, pero de momento, maestro, todo empate a 0, pero lo estamos viendo ahí. Ahí tenemos los rótulos con los resultados en la parte posterior, en la parte superior de la pantalla. A la vez, Ser Rayo Vallecano 0 y Ay Betis 0 Elche 0. Saque de izquierda para el Albacete. Atención al lanzamiento a la izquierda de Lunes. Gol del Albacete. Villar. Marca Javi Villar en ese cabezazo impecable. Balón al primer palo, se eleva el centrocampista del Albacete. El giró para rematar de cabeza. Cuero por la escuadra batiendo a Lun. 42 de partido. Marca Javi Villar. Albacete 1, Real Madrid 0. Javi Villar, Real Madrid. La ley de siempre, ¿no? Del ex. No canterano. Entró muy solo, ¿eh? A ver, no tan solo. Yo creo que era más Santuono. Y además, mira que te digo, creo que era marca más Santuono y remata. Le gana la posición. Remata y golazo. Entra por toda la escuadra, ¿eh? Mira, sí, Mastantún es el que está con él. Sí, mira, le gana la espalda. Bueno, pues el Madrid recibe el gol al borde del descanso y cuidado con la situación que se le presenta al equipo de Álvaro Arbeloa. Cuidado con la situación que se le presenta al equipo de Álvaro Arbeloa, que tendrá que tomar decisiones en el descanso. Está perdiendo el Real Madrid, partido de Copa del Rey en Albacete, con el tanto de Javi Villar, de un canterano del Real Madrid. Por cierto, ¿os sabéis la porra? No es que me alegre, evidentemente. Efectivamente, la porra, maestro, que sepas que la has perdido ya. Me he quedado, te has caído de la porra y yo también, ¿no? Bueno, yo no pensaba que es un córner, un equipo de esta categoría pueda hacer un gol de esta estatura. Lo bueno de esto, que al final, como dices, Jorge, queda grabado, y siempre no se escucha. Y lo que he dicho, cuando además preguntad, ¿estás pensándotelo mucho? Y te he dicho, es que creo que a balón parado que se igualan bastante las situaciones y las fuerzas igual. Exactamente. Algo puede pasar. Sí, evidentemente así fue. Javier jugaba el Madrid con Mico.
Junior, el córner, ha forzado el saque de esquina al brasileño desde la parte izquierda del ataque del conjunto madridista. Ha sacado con rapidez. La tiene Valverde cuadro interior. Es buena. Córner otra vez. Córner otra vez. Había llegado ahí Aragulen. Había quedado el jugador turco del Real Madrid suelto dentro del área. Hacia iba la pelota. Y vamos a ver el Real Madrid si aprovecha esta acción a balón parado. Otra vez en corto, otra vez para Vinicius Junior. Intenta marcharse en el dribbling sobre el lateral del área. Saque de banda junto al banderín de córner. Hay que destacar que el Al-Back está jugando con los suplentes, ¿eh? Sí, muchos suplentes y podemos decir que hay más suplentes. Sí, más suplentes que titulares. La gente dirá, bueno, del Real Madrid también. Pero claro, evidentemente, la nivel de plantil de Albacete no es el nivel de plantillas del Real Madrid. Justificar peligro, ¿no? Ya lo hemos dicho. Ellos tienen el fin de semana un partido muy importante contra el Cádiz, aquí, en el Carlos Belmonte. Y por supuesto, que lo prioriza Alberto González a efectos de elección de jugadores. Pero luego, en el campo, mira cómo se igualanan las fuerzas. El Madrid no está para bromas, ¿eh? El Madrid no, escúchame. Esto hay que dar un paso al frente. El primer tiempo es muy cándido el equipo, ¿eh? Muy flojo, ¿eh? Y algunos, creo que a ver cambio. A ver qué hace esto. A ver por la derecha. Más Antono. Minuto ya 45, nos seremos al 47. ¿Va a añadir 2 García Verdora? Nada, no lo ha tenido claro. Se le ha bajado la presión a Mastantono que ha tocado atrás. Apoya Hausen abriendo ahora hacia el lado contrario. La pelota le va a llegar a Fran García como extremo junto al banderín de córner. Nada, no ha salido la pelota. La pedía Fran García. Continúa el juego y el balón, ¿para quién es? Había salido por el fondo la pelota. Sí, creo que dice el árbitro que la pelota había salido por el fondo y que por tanto será saque de portería para el Albacete. Sí, indica saque de puerta. Está el que más está quitando Fran, que le está poniendo un ritmo diferente al equipo, el que más está corrido, pero, claro, no es suficiente. No es suficiente para que el Madrid llegue con peligro hasta... No ha pitado una falta dentro del área más tono sin balón cuando Fran está desbordando por la izquierda. No ha pitado el saque de puerta. No lo ha visto la repetición. He visto que hay uno de Al-Back. Sí. Era, sí. Pero por donde coloca el balón, el portero ha tenido que pitar falta. No puede ser. Ese puerta. Era una acción de Mauono con un defensor del Albacete. Y sí, alguien lo ha visto. Alguien le ha advertido del árbitro o quizá el árbitro. No lo sé. En línea. Creo ha sido en línea. Bueno, puede ser la última para el Real Madrid. Nada, la pérdida de Mastantuno, que no ha hecho una buena primera parte en absoluto. Mastantuno, yo creo que Mastantuno es carne de sustitución ahora mismo. Se lo ha ganado a pulso, creo que es carne de sustitución para la segunda parte. Muy flojo, muy flojo. Cuidado con el partido que es un partido trampa. Para el Madrid. Es un partido trampa para el Madrid. Porque debutar con una caída en Copa del Rey no es una derrota, conlleva un título. Viene Bison Jr., la última del primer periodo para el Real Madrid. Quería desbordar Vini. Será Conner. Sí, córner. Pensaba que podía pitar falta, pero no. Está aguantando bien. Córner para el Real Madrid. Aguado, que es un defensa muy rápido. Mira, lo ha cortado perfectamente. Perfecto. Sensacional. Lorenzo Aguado. Qué bien lo está marcando. Qué bien. Sí. No, es que es un lateral rápido, aguerrido. Es el saque de esquina. Punto de penalti. El cabezazo que para le hizo no gol del Real Madrid. Anulo marca de River después de un paradón de Isaén. Era la última del primer periodo. El saque de esquina. Un primer remate.
un cabezazo espectacular. Respondiendo a Hausen, la rebaña Mastantuono en la boca de gol. El argentino, que no había sido ni mucho menos de los mejores del Real Madrid, consigue el empate Albacete 1. Real Madrid zona. No, no está vivo ahí. Está vivo. Está vivo, sí. Con el externo, ¿por qué le gana la acción al 21? Le gana por la colocación de la zurda, ¿no? Yo creí que había sido con la derecha. Bueno, listísimo, lo mejor que ha hecho, lo único potable. Y el Madrid también por la vía del balón parado. Javier, fíjate tú que el balón parado para uno, para otro, ha sido para los dos lados. Ha sido increíble. Pero bueno, yo creo que ha sido balsámico para el Madrid. Para el Madrid después de este primer acto. Balsámico este resultado. Final, final, final. Final de la primera parte en el estadio Carlos Belmonte. Vaya palo para el Albacete, Vaya palo para el Alba. Se las prometía Fredes, el equipo castellano mancho, el equipo de Alberto González, que se ve adelantado en el marcador con el cabezazo de Javi Villar, pero luego, en el 47, en el añadido, ha llegado ese remate de Mazantúo, un primer remate de Hausen que ha parado. No sé cómo, pero que lo ha parado Lizoín. Y el argentino ha maquillado una primera parte muy gris, muy gris, muy gris, en particular de Mazantuono, gris en general del Real Madrid. Pero al final, estos son goles. Ha marcado Mauono. Albacete 1, Real Madrid 1 en un primer periodo en el que creo que nos quedamos. Creo que nos quedamos como estábamos. No nos ha gustado todas las expectativas. Bueno, Javier, los chicos bien lo han intentado, pero evidentemente el equipo no ha estado a las expectativas que teníamos nosotros en cuanto a ritmo, a velocidad, no sé si la niebla, todos los que estas cosas que han pasado nos hayan perjudicado a los chicos en el campo. Es posible. Vamos a tomarlo como atenuante. A nivel de los debutantes. Bien, a nivel de los debutantes. Bueno, debutantes, David Jiménez ya había jugado. Cestero es el que debuta. Cestero ha estado bien. Que Cestero tampoco es un jugador que digas tú, brillante como tal. Quiero decir, es un buen jugador, es un reloj, no falla a la hora de salida de balón, tiene muy buen criterio, pero no es un jugador que me harás entrar por los ojos como tal. Tienes que verle muchos partidos para darte cuenta de que es un buen futbolista. Entonces, yo creo que su labor la ha hecho bastante bien. Ahora, a partir de ahí, sus compañeros saben que está, o sea, está, siempre está, pero no te deslumbra. Exactamente, exactamente. Partiendo de ahí, yo creo que la responsabilidad de todas formas, pero ya terminó la responsabilidad de todas formas. Normalmente siempre son de los jugadores de la primera plantilla, ¿no? No, tampoco me ha parecido que haya sido una mala parte, sino que me ha parecido que ha faltado algo más. Pero no tampoco puedo señalarla de suspenso esta primera parte. La verdad. A mí me gustó. No sé, con nombres propios, porque como equipo a mí no vi una presencia. Vi el orden, la coherencia posicional, pero no en cuanto al desequilibrio del partido. Es decir, me gustó la movilidad y las ganas que tiene Fran García, que no es un gran desertor, se mueve mucho en el aspecto de agitador. Creo que Vinicius lo intentó, perdió todas las batallas. Bueno, incluso sacó este córner que provocó la jugada del gol, ¿no? Decíamos, estábamos valorando a Guado, pero el córner provocó también el gol del empate. Y después el resto, excepando algún chispazo diríamos, de Arda Güler, no ha habido una participación, diríamos, excitante al juego. Es decir, por eso demando una segunda parte con mayor compromiso y mayor movilidad de juego, ¿no? Decir, esos para mí son los tres nombres propios. Fran García, por un lado, Vinicius en cuanto a su, diríamos, compromiso de querer desbordar, que no desbordó, y algún pase genial de Arda Güler,
Y el criterio de Cestero. Poquito más para mí, ¿eh? Sí. Bueno, nos damos una vuelta por el chat del Cherengueto. ¿Eh? A ver qué podemos rescatar por aquí, hombre. Cenico 8 me dice, bon cierta sorna, ¿no? Supongo. Alfredo, ¿no te da vergüenza ganar así siempre? Ja, ja, ja. De entrada, yo no estoy ganando. Ni estoy ganando, ni estoy perdiendo. Porque si personalizas el Melo del Madrid, van empatados. Aquí no va ganando nadie. O sea, que ni gana Alfredo, ni gana el Madrid, ni gana Balboa, ni pierde el maestro. Aquí no gana ni pierde nadie. ¿Eh? Ciesano 1719. Otro gol fuera de tiempo. Pues no, porque eran 2 minutos lo que se añadía. Al saque de esquina y tal, y al final es un criterio del árbitro. Si es primera jugada, y yo creo que lo de Mastantuo todavía es primera jugada después del córner en el remate de Hausen. Otra cosa es que la pelota salga ahí del área y haya quitarle continuidad. Ahí ya podríamos hablar de una cosa diferente. Pero creo que, pero bueno, ya está la gente ahí, pues ya sabéis, en estas cosas, cada uno lo ve según le interesa. No, para mí no hay debate. Alfredo, para mí tampoco, para mí tampoco. Estero, el mejor, dice Aaron Sánchez, 1, 2, 3. No, ya hemos explicado un poquito ahí la situación de Cestero en el mediocampo del Real Madrid. Con este estilo de juego, el Real Madrid se va a la prórroga contra el Albacete, dice por aquí él. El córner es pasado el minuto 47, dice por aquí. Huerto y 605. El córner no debía sacarse. Bueno, pues algunos amigos entienden que efectivamente que hay discusión ahí sobre lo reglamentario, ¿no? Que era el lanzamiento de esquina por la cuestión del alargue, del añadido. Pero, en fin, si vamos a estar aquí mirando 1 segundo, 2 segundos. Yo creo que, en fin, no sé, el córner no fue claro, no hubo dudas en cuanto al no a la sanción del córner, no en juego. Creo que fue legal. Yo no sé la gente tanto haciendo hincapié en el tema del reloj. No veo, insisto, no veo debate en eso. Bueno, creo que en general todos esperábamos más. Maestro, Javi, en general todos esperábamos más, pero también hay que ser riguroso. Es un partido en el que tampoco vas a ver la versión clara y más evidente de Arbeloa. Un partido en ese sentido, que no los puede llevar a conclusiones definitivas, ocurra lo que ocurra, porque al final va a ser este el grueso de jugadores que va a estar en los partidos más importantes de la temporada. Decir, con estos jugadores se puede determinar. Hombre, hay cierta idea que sí que puedes tener claro, ¿no? Dicho, pero es lo que te he dicho, que al final el Albac también está jugando con los suplentes. Claro, estar jugando con suplentes. Este es un partido al final. O sea, no sé bueno, en el que yo creo que Arbeloa no dice, bueno, aquí es donde se tiene que ver que yo soy el entrenador del Madrid, tengo que convencer a todo el mundo. Este es un partido que hay que jugarlo, que hay que sacar lo que sea, y hay un tiempo necesario para empezar a tomar decisiones con, con, con la gente que de verdad está en esta plantilla, que tiene que marcar diferencias, aunque sea el sábado con los titulares, porque será su primer partido también. O sea, te quiero decir, tampoco tiene tiempo como para que se note la mano de Arbel en el campo. O sea, independientemente, pero ya sabéis cómo es esto. Ya sabéis cómo es esto. La gente se pone, la paciencia no existe, y menos con el Madrid, con el Barça, con los grandes, paciencia ninguna. O sea, al final, te da la sensación de que hoy el Madrid juega con el Albacete, que además tiene muchos suplentes y claro, pues mucha gente dice, no, pues el Madrid tiene la obligación de liquidar esto en el primer tiempo, y el primer tiempo ni lo ha liquidado, ni ha sido tampoco un rodillo, ¿no? En el juego sobre Alba. Alfredo,
Ayer, el Atlético Madrid jugó con todos los titulares. No, no, lo del Athletic ayer, con el Deport, fue de sufrir de verdad. Escúchame, en el minuto 3, el del segundo acto, la ocasión más clara del partido, Deportivo. Sin embargo, lo arregla Griezmann en una falta balón parado. Una falta magistral. Evidentemente la colocó. Pero bueno, sufrió el Atlético Mente. Pasó la de Caín. Terminó colgando que fue hasta la prórroga 34 contra Cultural. ¡Claro! Por eso, claro, Javier, por eso, evidentemente, lo que sí está claro es que, hoy era un día especial por la ilusión que nos había despertado a todos. ¿Por qué? Porque evidentemente la ilusión de los chicos jóvenes, todo esto, pero bueno, yo creo que quedan 45 minutos, creo. Soy optimista todavía de que sea capaz el Madrid de reactivar esta desilusión que hay entre comillas en este momento. También estoy desilusionado. Yo esperaba que con un partido a lo mejor más holgado, ¿no? Un 2-0 al descanso, una cosa así, diera para también dar ver a Manuel Ángel, ver a César Palacios. Yo creo que sí, ahí tiene que haber entrado alguno de los dos como está. ¿Cómo está el partido? Si tiene que entrar alguno, yo creo que va a ser más quizá Manuel Ángel a nivel de centrocampo. Por César Parecio ya ha dicho que es un jugador que juega más arriba y ahora mismo, y tiene gol, pero que ahora mismo a lo mejor quizá quitarías a Bastantono, pero él tampoco suele actuar por esa zona del campo. Entonces, bueno, vamos a ver. Igualmente, tienes todavía a Camavinga en el banquillo, tienes a Ceballos, tienes jugadores de la primera plantilla. O sea, que vamos a ver. Sí, a mí también me extrañó un poco también Javier dentro de que un jugador que me está encantando que es Gonzalo. Hoy, Gonzalo prácticamente no le llegaron balones, pero tampoco se activó en cuanto a venir a descargar, a venir a juntarse. No creo que creo que la consigna es más de que se quede más posicional, ¿eh? Si tarda más estático, ¿no? Por lo que hemos visto es lo que más me da más. Lo compro. Hoy lo vi mucho más estático que otros días, efectivamente, pero el partido demandaba sobre el 442 Javier. Como fíjate mis manos, ¿cómo está un jugador que se moviese por delantes centrales para provocar una pared? Algo bueno, algo diferente en jugadas de continuidad, pero bueno. Vamos a ver si ahora lo corregimos en el segundo tiempo. No tengo aquí un mensaje de sí. Se puede decir, ¿no? Sí. Paco García Caridad, de nuestro compañero Paco García Caridad. Entonces me nada, porque él ha hablado con una persona de máxima confianza, de máximo conocimiento, además de tema de decanteras. Bueno, pues un director de formación, ¿no? De un club importante del fútbol español. Y han estado hablando de los chicos del Madrid, especialmente de Cestero. Y le dice este director de formación del club, jugador que, me gusta mucho. Es un jugador que nunca falla en visión. Que funcione o no, ahí es otra cosa, pero no falla. Bueno, lo en visión, lo que hemos dicho un poco, ¿no? Que es un reloj suo no falla. Lo que pasa que no te llena por los ojos a nivel de brillantez, de hacerte una jugada de cosas así, que la gente no espere eso de Cestero porque no es ese tipo de jugador. No, no, ya lo avisaste, Javier. Hiciste una radiografía perfecta. Evidentemente, el chico, a mí, yo lo que ha hecho es lo que me has dicho, y ha dicho, quizás le faló un poquito más de frescura de darle más velocidad en el pase, pero eso lo dan los partidos nada más. Hemos visto poco también hoy a Gonzalo, trabajando como es habitual en él. Poco, porque tampoco han llegado a última hora, el Madrid sí se ha animado un poco más. Estaba en la zona donde corresponde Gonzalo, y si el partido es un poco lo que hemos visto los últimos 10 minutos del primer tiempo ahí en el área. Gonzalo aparecerá igual que ha aparecido Mauno, en una jugada en la que sí ha sido Mauno el autor del empate, o sea, a 1 metro tenía Gonzalo.
Ha rematado Hausen, una acción a balón parado. Y bueno,